En pocos días, la Argentina debe elegir quién será su nuevo presidente. Desde todo medio de comunicación, la población es bombardeada con noticias de los candidatos, algunos a favor, y muchos remarcan los aspectos negativos del candidato. Lo único que coinciden todos, es en presionar a la población para que concurra a votar. Lograron grabar en la mente de la población, que la votación es un acto que garantiza la elección y afianza la democracia. Con tales afirmaciones dichas durante tantos años, la población está convencida que votar es en defensa de la democracia. Sin embargo, en las últimas elecciones, un 36% de la población no ha concurrido a votar. Esto prueba que gran parte de los habitantes no acepta a ninguno de los candidatos que se presentan, están en desacuerdo con lo que hacen los gobernantes, y poseen cierto hastío que le provoca un gran disgusto el ir a votar, porque no ven resultados positivos, que ayuden a mejorar en su estándar de vida. Es normal escuchar en la calle que la ciudadanía descree que el país mejore. Algunos se sienten ya fracasados, acabados, que no podrán mejorar en su situación laboral a pesar de trabajar todo el día. Lo lamentable es contemplar la realidad que arroja resultados innegables. Solo 11 millones de ciudadanos trabajan para mantener al resto de los 44 millones de habitantes. La mayoría de la población de bajos recursos, no solo no busca trabajo, sino que vive de subsidios del Estado. Esta franja social, no busca trabajo, solo reclama que le aumenten el monto del subsidio. Los políticos saben que esa masa de personas vagas, son causa de la grave crisis económica. Pero como aspiran a un cargo electivo, no se arriesgan a perder las elecciones. Para ello, les prometen a esos habitantes que mantendrán los subsidios a cambio de un voto. Así logran lo que cada parte desea, unos el subsidio sin trabajar, otros el cargo público. Y en el medio está la pequeña porción trabajadora, que no solo debe pagar para que le den dinero sin trabajar a los subsidiados, también debe soportar a los sindicalistas, otra clase de sinvergüenzas. Pues estos tipejos para demostrar el poder que ostentan, cuando quieren decretan paros, corte de ruta, suspensión de servicios. Pero si algún trabajador quisiera ir a trabajar, recibiría una paliza a fin de amedrentarlo. O sea, de democracia nada, no se respeta el derecho de opinar, y todos como borregos a hacer lo que dice el sindicalista de turno, y defenderlo de quienes no quieren votarlo. Porque este detestable personaje, como no quiere trabajar, lógicamente, no va a aceptar no ser sindicalista. Cada individuo que ocupa un cargo público, vive la vida sin sobresaltos económicos. Van de vacaciones a Europa, no tienen problemas económicos, y el verdadero trabajador, el que labura de sol a sol, ni siquiera va a un río un fin de semana. Para mantener a esta caterva de descarados corruptos y delincuentes, disfrazados de políticos y sindicalistas, con el apoyo de los medios de comunicación, convencen que se debe ir a votar para afianzar la democracia, y que el voto define quién es el presidente. O sea, le hacen creer a la población que elige al que gana. Lo raro, es que muchos afirman haber votado a alguien y luego es el que pierde. Sospechosamente, quien es hoy el ministro de Economía, a quien nadie lo quiere, y lo culpan de ser el responsable de la pobreza en el país, ha ganado el derecho de ir a segunda vuelta.
Realmente si alguien cree que esto es posible sin fraude, me parece no está en pleno uso de sus facultades mentales o es parte de ese grupo de corruptos. Claro, todos hablan de democracia. O sea, convencen que este sistema político es lo mejor para el pueblo, cuando está visto que este sistema político solo favorece a los políticos y sindicalistas. Porque el pueblo está cada vez más pobre, los gobernantes y sus amantes más ricos. Para el que desconoce, democracia proviene de un sistema originado en Grecia antigua que nada tiene que ver con lo que hoy llamamos democracia. El nombre no más quedó. Sin embargo, es importante destacar que la democracia ateniense era limitada en varios aspectos. Solo los ciudadanos varones mayores de edad y nacidos en Atenas tenían derechos políticos, excluyendo a las mujeres, esclavos y extranjeros. Además, la Asamblea del Pueblo y otros órganos gubernamentales estaban dominados por los ciudadanos más ricos y poderosos. A pesar de sus limitaciones, la democracia ateniense sentó las bases para el desarrollo de los sistemas democráticos modernos. El índice de corrupción en el gobierno de Argentina ha sido objeto de debate y diversas mediciones en los últimos años. Según el Índice de Percepción de la Corrupción, IPC, elaborado por la organización Transparencia Internacional, en el año 2020 Argentina obtuvo una puntuación que la ubica en la posición 78 de 180 países evaluados, lo que indica que sigue existiendo un problema significativo de corrupción en el país. Argentina también enfrenta desafíos y limitaciones en la práctica de su sistema político. Algunas críticas han surgido respecto a la corrupción, la concentración del poder y la falta de transparencia en la toma de decisiones. En resumen, Argentina se considera una democracia, pero en la práctica no hay tal democracia, solo el nombre. Solo que a fuerza de repetirlo por años, la población cree que vive en democracia. Hacen creer que en Argentina se realizan elecciones libres y justas, en las que los ciudadanos eligen a sus representantes en el gobierno. La situación de Argentina no coincide con el modelo democrático de la antigua Atenas. En la antigua Atenas, los ciudadanos participaban directamente en la toma de decisiones y en la deliberación en la asamblea, mientras que en Argentina las decisiones son tomadas por los representantes elegidos por el pueblo. El sistema democrático de representación es común en la mayoría de las democracias modernas, pero difiere del modelo directo de democracia practicado en Atenas. Ni siquiera el pueblo elige a su presidente en Argentina. Y esto es algo que la población ignora, porque la Constitución Nacional establece que lo que vota el pueblo es al grupo que va a elegir al presidente. Lo que sucede es que en la práctica, la mayoría vota a los que van a elegir a tal o cual candidato. Se sobreentiende que ese grupo vota al candidato que quiere el pueblo. No es una votación directa del pueblo, y esto no lo saben. Por eso la Constitución Nacional establece que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Cuando se da la característica que el pueblo está cada vez más pobre y los funcionarios más ricos, sumado al aumento de criminalidad y corrupción institucional, piensen, ¿hacia qué sistema político se encamina el país? Cuando un país muestra las características mencionadas de empobrecimiento, aumento de la criminalidad y corrupción institucional, generalmente se está dirigiendo hacia un sistema político autoritario, o incluso hacia una dictadura. En este tipo de sistemas, los líderes y funcionarios del gobierno suelen acumular poder y riqueza a expensas de la población, mientras que la corrupción y la falta de leyes y políticas efectivas contribuyen al deterioro socioeconómico y aumentan la brecha entre los ricos y los pobres. En la década de 1960, Argentina estaba relativamente bien ubicada en términos de educación, en comparación con otros países de América Latina. El país tenía un sistema educativo desarrollado y una tasa de alfabetización alta, en comparación con otras naciones de la región. En cuanto a la economía, Argentina también se encontraba en una posición relativamente favorable en la década de 1960. En ese momento, el país tenía una economía diversificada y experimentaba un crecimiento sostenido. Argentina era considerada una de las economías más fuertes de América Latina, y tenía un nivel de desarrollo comparable al de muchos países europeos. Sin embargo, las cosas han cambiado en los últimos años. En el año 2023,
Argentina se encuentra en medio de una crisis económica y se ha enfrentado a graves problemas en este aspecto. En las últimas décadas, la economía ha sido afectada por altos niveles de inflación, deuda externa y falta de estabilidad macroeconómica. Estos problemas han llevado a una disminución del poder adquisitivo y un aumento de la pobreza en el país. En términos de educación, si bien Argentina sigue teniendo un sistema educativo desarrollado, ha habido desafíos en cuanto a la calidad y la equidad de la educación. Aunque el país ha logrado altas tasas de alfabetización, persisten las brechas educativas entre áreas urbanas y rurales, y se han destacado problemas de acceso y calidad en el sistema educativo. En resumen, en la década de 1960, Argentina estaba bien ubicada tanto en educación como en economía, en comparación con otros países de América Latina. Sin embargo, en el año 2023, el país ha experimentado un declive económico y enfrenta desafíos en el ámbito educativo, lo que ha impactado en su posición tanto en América Latina como en el mundo. Los partidos políticos peronistas han gobernado en Argentina desde 1983 durante varios periodos. Aproximadamente 30 años en Argentina. Las razones por las cuales el pueblo argentino sigue votando a los partidos peronistas pueden variar de persona a persona. Sin embargo, algunos posibles motivos podrían ser: 1. Identificación ideológica. El peronismo es una corriente política con una larga historia en Argentina, y cuenta con una base de seguidores leales, que se sienten identificados con sus principios y políticas. 2. Beneficios sociales. El peronismo ha puesto énfasis en la creación y expansión de programas sociales y políticas de bienestar, dirigidas a los sectores más vulnerables de la población, lo cual puede generar un apoyo popular hacia estos partidos. Porque es en estos planes donde radica su mayor caudal de votantes, pues la mayoría de la población es pobre, y de ellos se valen para ganar las elecciones. Los pobres son usados para los fines electorales. Lo que no quieren ver los que son de clase media, si es que alguno queda aún. 3. Historia y tradición. El peronismo ha tenido varios líderes carismáticos y populares en el pasado, como Juan Domingo Perón y Eva Perón, que han dejado un legado emocional y una conexión sentimental con muchos argentinos. 4. Falta de alternativas convincentes. En las últimas décadas, el peronismo ha sido uno de los principales partidos políticos en Argentina y ha estado en el poder en varias ocasiones. Algunos votantes pueden percibir a los otros partidos como igualmente ineficientes o corruptos, lo cual les lleva a continuar apoyando al peronismo. Estos son solo algunos de los factores que pueden influir en el voto de los argentinos. En última instancia, las decisiones de voto son individuales y pueden estar basadas en una combinación de estos y otros factores. En general, se puede decir que la disconformidad ciudadana con los gobernantes y políticos en Argentina ha sido alta en los últimos años. Esto se ha visto reflejado en diversas protestas y manifestaciones populares en reclamo de cambios y demandas sociales. En particular, los niveles de impopularidad han sido altos durante los últimos gobiernos debido a problemas económicos, la falta de soluciones a los desafíos estructurales y la polarización política en el país. Esta sería una de las causas por las cuales una amplia porción ciudadana decide no votar. Hoy día se da como ejemplo de países en el mundo que han experimentado crisis económicas debido a decisiones políticas y gobiernos que han llevado a la ruina económica. 1. Venezuela. El gobierno socialista liderado por Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro, implementó políticas económicas populistas y estatistas, que condujeron a una grave crisis económica, hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas, y una profunda recesión. 2. Zimbabue. El gobierno de Robert Mugabe implementó políticas de redistribución de la tierra y expropiaciones, que llevaron a la ruina económica y a la hiperinflación. 3. Cuba. El sistema socialista de gobierno ha llevado a una economía estancada y a una grave falta de acceso a bienes y servicios. 4. Corea del Norte. El gobierno totalitario de Kim Jong-un ha implementado políticas económicas aislacionistas y centralizadas, lo que ha resultado en una economía estancada y una severa escasez de alimentos y recursos. 5. Argentina. A lo largo de su historia, Argentina ha experimentado varias crisis económicas debido a decisiones políticas y gobiernos que han
promovido políticas intervencionistas, corrupción y altos niveles de endeudamiento. Estos son solo algunos ejemplos, pero hay otros países en el mundo que han experimentado dificultades económicas debido a malas decisiones, políticas y gobiernos ineficientes. En su obra de República, Cicerón afirmaba que un pueblo que se deja gobernar por un corrupto está condenado a perder su libertad y su capacidad para vivir en una sociedad justa. Cicerón sostenía que la corrupción inherente a ese tipo de gobierno no solo perjudica a la sociedad en general, sino que también corrompe a los propios ciudadanos, debilitando la moral y la integridad de la comunidad. Sostenía que es responsabilidad del pueblo elegir líderes virtuosos y honestos, y que la participación activa en la política era esencial para mantener una buena gobernabilidad y evitar la corrupción. Aristóteles sostenía que un pueblo que se deja gobernar por un líder corrupto, carece de virtud y sabiduría. Según él, la corrupción en el gobierno es una forma de desviación de la justicia y del bien común. Si un pueblo acepta la corrupción y permite que líderes corruptos tomen decisiones y controlen el poder, esto indica una falta de moralidad y responsabilidad cívica por parte de los ciudadanos. Aristóteles consideraba que un pueblo verdaderamente virtuoso y sabio debe resistir y rechazar cualquier forma de corrupción en el gobierno, y buscar líderes con integridad y virtud para garantizar el bienestar de la comunidad. Solón, el famoso filósofo y legislador de la antigua Grecia, tenía una visión muy crítica hacia un pueblo que se dejaba gobernar por un corrupto. Según sus escritos, Solón creía que la corrupción y el gobierno injusto eran los resultados de la apatía y la falta de responsabilidad de los ciudadanos. Solón sostenía que si los ciudadanos permitían que un corrupto se apoderara del gobierno, y lo mantenían en el poder sin enfrentarlo, eran igualmente culpables de la situación. En su visión, el pueblo tenía la responsabilidad de ser vigilante y participar activamente en la política para evitar que individuos corruptos llegaran al poder y abusaran de su autoridad. Solón también enfatizaba que un pueblo que se dejaba gobernar por un corrupto estaba condenado a sufrir las consecuencias. Creía que la corrupción erosionaba la moral y la justicia en una sociedad, generando desigualdades y conflictos. Por lo tanto, instaba a los ciudadanos a ser conscientes de su papel en la política y a utilizar su poder y voz para exigir transparencia, honestidad y responsabilidad en el gobierno. En resumen, Solón consideraba que un pueblo que permitía ser gobernado por un corrupto era, en cierta medida, cómplice de la situación y debía asumir su responsabilidad para corregir esa problemática. Hegel no se pronunció específicamente sobre un pueblo que se deja gobernar por un corrupto. Sin embargo, Hegel desarrolló una filosofía política en la que el Estado desempeña un papel central y consideraba que el gobierno legítimo es aquel que se basa en los principios éticos y racionales. Hegel sostenía que el Estado es una entidad necesaria para la realización de la libertad individual y colectiva, y que un buen gobierno es aquel que actúa en beneficio del bienestar y la libertad de todos los ciudadanos. Para Hegel, un gobierno corrupto no cumpliría con estos principios y afectaría negativamente a la sociedad. En términos generales, Hegel afirmaba que el Estado debe ser guiado por una razón ética y un espíritu absoluto. En este contexto, la corrupción es considerada una desviación de este principio, ya que implica actuar en contra del interés público y en beneficio propio. En resumen, aunque Hegel no discutió específicamente sobre un pueblo que se deja gobernar por un corrupto, su filosofía política sostiene que un buen gobierno debe actuar en beneficio del bienestar y la libertad de todos los ciudadanos, y que la corrupción es contraria a estos principios. Rousseau sostenía que si un pueblo se deja gobernar por un gobernante corrupto, esto implica que los ciudadanos han abandonado su soberanía, y han permitido que un individuo o grupo persiga sus propios intereses en lugar del bien común. Rousseau consideraba que la corrupción en el gobierno era una señal de decadencia en la sociedad, y que los ciudadanos debían tomar medidas para recuperar su soberanía y garantizar un gobierno justo y honesto. Además, Rousseau creía en la importancia de la participación ciudadana activa y responsable, en la toma de decisiones políticas, y en la necesidad de un contrato social que establezca los derechos y deberes del gobierno y los ciudadanos. Arthur Schopenhauer no hace una referencia específica
a un pueblo que se deja gobernar por un corrupto en su filosofía. Sin embargo, Schopenhauer era un pesimista filosófico, y criticó fuertemente la sociedad en general. Schopenhauer creía que la voluntad era el principal impulsor de la existencia humana, y que la mayoría de las personas están impulsadas por deseos egoístas y codicia. En su obra más famosa, El mundo como voluntad y representación, argumenta que la vida es fundamentalmente insatisfactoria y llena de sufrimiento. Desde la perspectiva de Schopenhauer, si un pueblo se deja gobernar por un corrupto, esto podría interpretarse como una manifestación de la naturaleza egoísta y codiciosa de las personas. Además, Schopenhauer también creía en la influencia de la voluntad en la política, afirmando que el poder y la búsqueda del propio interés son factores importantes en la formación de gobiernos y sociedades. En resumen, aunque Schopenhauer no hace una declaración específica sobre un pueblo gobernado por un corrupto, su filosofía pesimista sugiere que esto podría ser atribuido a la naturaleza egoísta y codiciosa de las personas, y a la influencia de la voluntad en la política. Nelson Mandela dijo: la apatía y la complacencia son el combustible de la corrupción. Si el pueblo permite que sus gobernantes sean corruptos y no hace nada al respecto, se convierte en cómplice y pierde el derecho a quejarse. Martin Luther King dijo: la tiranía no se derrota, sino con una participación activa, valiente y decidida de todas las personas que buscan la justicia y luchan por ella. No podemos permitir que la corrupción y la injusticia gobiernen nuestros corazones y nuestras comunidades. Debemos unirnos y levantarnos contra los líderes corruptos, exigiendo transparencia, rendición de cuentas y un gobierno basado en los valores de la igualdad, la ética y la justicia. Nicolás Maquiavelo, en su obra El Príncipe, habló sobre las consecuencias de un liderazgo corrupto y cómo afecta a la sociedad. Maquiavelo argumentó que un líder corrupto crea descontento entre la población, provoca desconfianza hacia el gobierno y debilita la estabilidad del Estado. En general, si un pueblo es gobernado por un líder corrupto, algunas posibles consecuencias podrían ser: 1. Desconfianza y falta de fe en el gobierno. Los ciudadanos pueden perder la confianza en las instituciones y en sus líderes, lo que puede llevar a una crisis de legitimidad del gobierno. 2. Aumento de la corrupción generalizada. La corrupción tiende a ser contagiosa, y la presencia de un líder corrupto puede fomentar prácticas corruptas entre otros funcionarios y actores en el sistema político. 3. Desigualdad y pobreza. Los líderes corruptos pueden desviar recursos y fondos públicos en beneficio personal, lo que lleva a un aumento de la desigualdad y dificulta el desarrollo y el progreso económico. 4. Falta de protección de los derechos. Un líder corrupto puede estar más interesado en mantener su poder y enriquecerse, que en proteger y garantizar los derechos y las necesidades básicas de sus ciudadanos. Es importante recalcar que estas son posibles consecuencias y pueden variar dependiendo del contexto y de la magnitud de la corrupción. El padre Mariana, un teólogo y jesuita español del siglo XVI, sostenía que cuando un pueblo es gobernado por un gobernante corrupto, este último pierde automáticamente su autoridad y el pueblo tiene el derecho de resistir y derrocar a dicho gobernante. Según Mariana, un gobernante corrupto viola los derechos y el bienestar de su pueblo, y por lo tanto, se justifica su destitución. El rey que supuestamente fue derrocado por las teorías del padre Mariana fue Enrique IV de Castilla. Según las teorías del padre Mariana, un destacado teólogo e historiador español del siglo XVI, los reyes podían ser depuestos legítimamente si gobernaban de manera tiránica o violaban las leyes divinas y naturales. En su obra de Reget Regis Institutionem, sobre el rey y la institución del rey, Mariana argumentó que Enrique IV de Castilla había gobernado de manera injusta y fue, por tanto, susceptible de ser depuesto. Según el padre Suárez, cuando un pueblo es gobernado por un tirano, éste debe resistir pacíficamente y luchar por sus derechos y libertades. No debe aceptar pasivamente la opresión y la injusticia, sino que debe mantener su dignidad como seres humanos y buscar la forma de poner fin al gobierno tiránico. En su obra de Legibus, Suárez argumenta que un gobierno tiránico no tiene autoridad legítima, y por lo tanto, los ciudadanos tienen el deber moral de resistirlo. Esto puede implicar la desobediencia civil, boicots pacíficos,
protestas o cualquier otra acción no violenta que promueva el cambio y la restauración de la justicia. Como vemos, a lo largo de la historia, la humanidad ha sufrido el flagelo de gobernantes abusivos. Muchos han sido los estudiosos del tema, que para proteger al pueblo de estos abusadores que se enriquecen a costa del trabajo del pueblo, nos han dado sus ideas sobre cómo actuar ante este flagelo. Pero bien lo sostienen estos dos últimos filósofos, los pueblos son cómplices del actuar de sus gobernantes corruptos, porque lo dejan hacer. Argentina está mal, su economía no va a ser mejor, cualquiera sea quien asuma el gobierno. Los funcionarios endeudaron al país, pidiendo préstamos que fueron a parar a sus cuentas personales en el exterior. Hoy ellos viven como reyes, disfrutan de una vida de lujos y excesos, mientras el pueblo degradado moralmente, sabe que son corruptos, sabe que ellos sostienen este sistema perverso. Pero ha hecho de la crítica en el café su única forma de queja, tal vez para acallar su conciencia y no aceptar su propia cobardía. Un pueblo que lentamente ha caminado hacia un comunismo, porque esto es en lo que convirtieron a la Argentina, en la que hoy no hay medicamentos, los precios aumentan a diario y no hay inmuebles para alquilar, tener la casa propia es una ilusión. En no más de 5 años, Argentina será la Cuba o Haití de Sudamérica. Pero mientras tengan el fútbol, la cerveza y la bailanta, todo lo aceptan. ¡Viva la patria!